Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal Fabi Juegos Portables y vamos a continuar con el juego Capitán Tsubasa 1 para Nintendo NES. Vamos a hacer los cambios como hacemos en todos los partidos. Acá no es como los campeones 2 o los campeones 3 de los juegos de Tsubasa, que se mantienen los cambios, ¿no? Hasta que uno no los modifica, no se mueven los jugadores. Acá siempre es como que la formación se va acomodando nuevamente por defecto, ¿no? Es como que es muy estricto el técnico y va dejando a los jugadores siempre en sus posiciones. Ahí va llevando la pelota Steve, va regateando a los jugadores italianos. Estamos jugando contra Italia y acá en Italia tiene un jugador con, se podría decir con técnicas especiales, pero en realidad es un jugador de alto nivel, que es el portero, que es Gino Hernández, que la verdad que es muy imponente el portero. Y ahí Steve mientras tanto va mandando a volar a todo el equipo italiano. Vamos a buscar en nuestra lista acá a los hermanos Corioto, ahí la tiene Masao. Vamos a hacer nuevamente el huracán en el cielo. Ahí remata de palomita. Ahí se lanza Gino y ataja con la mano, hace rebote. Y le queda la pelota número 7 que va avanzando. La verdad que este portero es buenísimo. La verdad que a mí me encanta Gino. Ataja muchísimo y también es un portero muy grande, ¿no? En estos campeones, muy completo. Ahí dispara el número 11 y acá tenemos a Moriksaki, que la verdad que se está ganando la titularidad en este juego, porque la verdad que en este modo está atajando pero como un crack, ¿eh? La verdad que es un capo Moriksaki. Hasta ahora los dos porteros del Japón tienen la valla invicta, mientras que ahí Matsuyama anota, rompe el 0 y estamos arriba en 17 minutos 20, 1-0 vamos arriba con el Japón. Mientras tanto va avanzando el equipo italiano. Ahora recibe la marca el número 8 de Soda. Soda le dice: pibe, dame el balón, dame la pelota, que yo te voy a demostrar cómo realmente se dispara al arco. Y Soda, sin perder tiempo, ya dispara un potente disparo. No le importa que lo marquen muchos jugadores. Ahí Gino se lanza con la mano, pega en el palo. Y la verdad que están recuperando muy sólidos los defensores italianos. Pero ahora Steve recupera, intercepta la pelota y va avanzando. Y Steve ahora está solidario con sus compañeros. Y ahí el número 2 le desvía la pelota, intercepta el balón, le queda a Kazuo Corioto. Vamos a hacerle un pase a Steve. Ahí tiene Steve la pelota. Vamos a hacerle un pase a Kazuo, que Kazuo creo que no tuvo tantas chances como Masao de pegarle al arco, aunque son gemelos y hacen el mismo tiro los dos. Pero el arquero ataja con la mano, hace el rebote. Y la verdad que no se jode con este arquero. Dice: acá cualquiera no me va a hacer un gol, dice Gino. Y ahí hace un pase potente. La tiene Andy. Andy va avanzando, se va metiendo en el área. Ahora vamos a hacerle un pase a Steve Hyuga. Y Steve Hyuga se la iba a pasar a Andy, pero en este juego, Andy cuando empieza a sonar la música esta, ¿no? De como que se está acabando el tiempo, en 4 minutos empieza a cansarse Andy y automáticamente la energía pasa de 800 a 0. Entonces por eso en ese caso, cuando se la quisimos pasar a Andy, ya tenía 0 y no tiene oportunidad de anotar ni hacer ninguna clase de movimiento, ¿no? Ahí Moriksaki sigue manteniendo la valla del equipo japonés en 0. Vamos tocando la pelota para Steve Hyuga, que remata el tiro del tigre.
en 0 minutos 20, el portero Gino se lanza con la mano, pero Steve está imbatible con su tiro del tigre. La única forma hasta el momento que ha fallado fue cuando pegó el balón en el palo. En otro sentido no tuvieron chance los porteros de atajarle los disparos. Vamos a hacer el único cambio, aunque lo podemos sacar a Sano, que ni aparece en el equipo, y ahora lo ponemos a Richard. Vamos a ver si puede mantener otra vez la titularidad. Ahí está Gino, que dice: no me van a anotar más goles, guacho. Y empezamos el segundo tiempo. Saca Italia. Vamos a ver ahora cómo le va en el desarrollo del segundo tiempo a Richard. Ahí se barre Soda y recupera como un campeón el balón. Va llegando nuevamente a la mitad de la cancha y Soda, la verdad que no estamos usando la misma estrategia que usa Soda en casi todos los juegos de Capitán Tsubasa, ¿no? De pegarle de la mitad de la cancha. Es muy impredecible. Y ahí pegan el palo. Está en silencio el estadio. Y ahí va avanzando el defensa. Se la toca el número 2 al número 11. El número 11 va avanzando. Dispara un potente disparo. Ahí se lanza Richard con el puño. Y ataja como un campeón. Vamos a ver dónde cae el rebote. Y ahora la agarra el número 7. Y remata otra vez nuevamente. Vamos a capturar el disparo del número 7. Richard hasta ahora está muy sólido también como Moriksaki. Vamos a ver quién realmente puede llegar a ganar la titularidad del equipo. Pero Moriksaki la verdad que va a seguir atajando en el Japón también, porque está atajando muy bien. La verdad que está muy sólido. Está irreconocible. La verdad que estuvo practicando, estuvo entrenando con los mejores jugadores del juego, ¿no? Estuvo con Müller también, que es el gran portero de Alemania, y ahora la tiene el hermano Tachibana. Ahí hacen el tiro doble, disparan un potente tiro, ahí toma el efecto, y ahí Gino se tira con el puño, y la verdad que cuando Gino se tira con el puño es casi impenetrable la chance de hacer goles, ¿no? Es muy jodido, porque la verdad que Gino con el puño es mucho más sólido que con la mano, y viene con la mano se le escapaban el huracán en el cielo, por ejemplo. Ahí se lanza con el puño nuevamente y lo está teniendo de hijo a los hermanos Corioto. Ahora la tiene Steve. Vamos a hacer un pase, vamos a buscar en nuestra lista al Capitán Tsubasa. Ahí la tiene Oliver. Dice como que el portero está en el piso. Muchas veces en este juego, cuando le hacemos 3 o 4 disparos a un arquero, super disparos como el que hizo ahora Tsubasa, se le activa un tercer tiro a Oliver, que es el tiro doble con Steve. Pero en este caso no se le activó, porque habrá atajado 3 o 4 tiros, pero hay muchas veces que se le activa, pero es algo que uno no lo puede controlar. No se puede estar adivinando tampoco cuándo va a pasar eso. En este caso no pasó. El número 7 tiene el balón, entró al área chica, ahí lo marca Bruce, lo marca Andy. Pero el pibe dispara y le dijimos: dale Richard, y ganate la titularidad. Ahí se tira con el puño Richard, y el número 7 italiano le hace un gol en 10 minutos 10 del segundo tiempo. Le sacaron el invicto a Richard. La verdad que encima yo había hecho la tirada más potente, que es la que choca en el palo, pero le pegó realmente muy fuerte el número 7. No pudo Richard pararle el disparo. Y ahora Steve va a sacar toda su furia y realmente va a intentar hacerle un gol.
nuevamente a Gino. Ahí toma el tiro del efecto. Gino se tira con la mano y le volvemos a anotar en 6 minutos 50 del segundo tiempo, 5-1. Y bueno, este es el primer partido en todo el torneo y en todo el juego también, para aclarar, que nos hacen un gol. Italia la verdad que está demostrando el nivel que realmente tiene este juego, que a Richard es muy jodido de hacerle un gol, pero cuando él tiene una gran debilidad en este juego, que es el aire, la chocada en el poste le saca 200, y si tiene 800 con 4 tiradas, 4 tiros en el primer tiempo ya queda muy vulnerable. Y el arquero Moriksaki no tiene el nivel, ¿no? Acá sí, porque está roto, está en un nivel muy avanzado. Pero bueno, gente, le hemos ganado a Italia y espero que le haya gustado el partido, le haya gustado hasta ahora el torneo. Y sin más, le mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Chau, chau, hasta luego.